Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición poder estar frente a ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Cuando pensamos acerca de volver al amor bíblico, eso nos hace pensar acerca de la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo en una situación difícil donde las personas, los cristianos en la iglesia no se quieren comprometer, donde todo el mundo tiene su propio énfasis, ¿verdad? Están enfocados en lo que están amando más, y el énfasis acá es volver al amor bíblico. Amén. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ha pensado usted acerca de cuánto amamos a Dios? El hermano Grossa decía hace un momento, ¿verdad?, acerca de, es muy fácil responder, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Y el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Inmediatamente le contestó, claro, tú sabes que te amo. Pero le hizo la pregunta 3 veces. Y la tercera vez ya no contestó rápidamente. Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Y este es un tiempo para que podamos meditar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Amén. Hay 2 palabras en el griego que nos hablan acerca del amor. El primero es philos o filia, del cual viene entonces filantropía, filosofía, filatelía. Y filos es ese amor de hermanos, ¿verdad? El amor de aquellas cosas que queremos tener. Pero también hay otro que se llama ágape. Amén. Y ese es el amor que se enfoca más bien en el aspecto inmerecido. Y Dios nos ha amado con ese amor ágape. Dios nos ha amado con ese amor que nosotros no merecíamos. Y muchas veces, aún en el día de hoy, nos preguntamos, Señor, ¿por qué me has amado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me has amado de esta manera? ¿Quién soy yo? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? No es porque soy el mejor, el más guapo, es porque Dios es misericordioso. Esa es la única razón. ¿Por qué yo sí soy salvo? ¿Por qué mi hermano no es salvo? ¿Por qué mi sobrino? A veces decimos, ¿por qué mi papá no es? Cuando yo conocí a Cristo, cuando yo vine a Cristo, yo me hacía la pregunta, cuando me dijeron, solamente cuando tú recibes a Cristo, cuando tú entregas tu vida a Cristo por la muerte de Cristo Jesús, tú eres salvo. Pero si una persona no entrega su vida a Cristo, va al infierno. Lo primero que vino a mi mente fueron mis abuelos, mis bisabuelos. Eran católicos, o se llamaban católicos, ¿verdad? Yo fui el primer cristiano en mi familia. Y me hacía la pregunta, Señor, ¿ellos se fueron contigo? Y entonces, evaluándolo, la respuesta era obvia, no, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha encontrado con esa pregunta. Alguien de los hermanos, algún amigo le ha preguntado, oye, pero mis papás, oye, pero mi esposo no era cristiano, mi esposa no era cristiana. Y alguien nos dijo hace poco, ¿verdad? Es que yo quiero ir donde esté mi esposo. Pero si quiere, si va a ir al infierno y está con esa lucha aún, ¿verdad? Si ir al infierno con su esposo o ir al cielo con Jesús. Entonces, cuando encontramos nosotros que Dios es amor y que la palabra ágape va más allá, va buscando el bienestar de los demás, va buscando el bienestar no solamente propio, sino el de aquellos que nos rodean,
cambia la cosa. Amén. El problema que tenemos en la sociedad que estamos viviendo es que es un amor, no es ágape, es amor por mí. Ese es lo que yo quiero. Lo demás no me importa. Ya escuchábamos hace un momento, ¿verdad? Esas relaciones de un momento, de ocasionales. Y en la iglesia tenemos un problema muy grande, porque aún nuestros jóvenes están creyendo las filosofías de allá afuera. ¿Sí? Entonces, el viernes o sábado estar ya sea en un bar, en un baile, o estar con una persona íntimamente, y el domingo cantándole a Dios, ¿verdad? Y levantando las manos. Y le pregunta a usted, ¿tú amas a Dios? Y la respuesta es, sí, claro que sí. ¿Tú eres cristiano? Y muchos dicen, yo nací en la iglesia. Mis hijos nacieron casi en la iglesia. Hasta el día de hoy yo les digo, asegúrate que tú tienes a Cristo, que tú le has entregado tu vida a Cristo. Por si no estás seguro de eso, estás perdido. Te vas al infierno. Y lo que nosotros deseamos como pastores, como cristianos, es que otros vengan al conocimiento de Dios. Amén. Sin embargo, no está sucediendo, no porque nosotros no querramos, sino porque somos muchas veces rechazados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y capítulo 1 de Juan 4, 16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces tenemos una directriz, tenemos una dirección que la palabra de Dios nos da. Y cuando alguien me pregunta, oiga, yo no que he leído la Biblia, o he leído la Biblia pero me aburre porque no sé, ¿verdad? Me cansa, muchos nombres, etcétera. ¿Qué puedo leer? Y le decimos, lea Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y luego váyase al Evangelio de San Juan. Y me preguntan, ¿por qué Primera de Juan? Porque ahí va a saber si usted es cristiano. Usted va a saber si está viviendo como cristiano. Y la palabra de Dios acá nos dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, por esta razón, debemos volver al amor bíblico. Debemos recuperar nuevamente el amor bíblico. Y mi tema es amar a Dios, amemos a Dios y amemos al prójimo. Entonces, la palabra de Dios nos dice ahí en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31, dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es el único Dios. El Señor Jesucristo está contestando a preguntas que le están haciendo, ¿verdad? Antes de la crucifixión de Jesús, Él estaba en los atrios del templo y algunos religiosos le estaban haciendo estas preguntas con la intención de ver si caía, si lo podían hacer tropezar. Le preguntaron sobre la fuente de su autoridad en el capítulo 11, 28, si acaso deberían pagar los taxes o los impuestos a César en el 12, 14, y hasta una pregunta absurda acerca de una mujer que tuvo 7 maridos y se murieron y de quién iba a ser esposa cuando ya estuvieran en la resurrección, ¿verdad? Preguntas que realmente no les interesaban saber, simplemente estaban buscando
buscar una manera de hacerle caer. Aunque el Señor Jesús les contestó, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 22, versículo 35 nos declara la razón por qué le estaban haciendo estas preguntas. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Uno de ellos preguntó por tentarle. Entonces, no era que querían saber. Yo no sé si alguna vez le ha tocado personas que le hacen preguntas, pero no quieren aprender, quieren saber si usted sabe. ¿Sí? Le ha tocado, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese punto, entonces nosotros nos hacemos así, y hay veces que hay que confrontarlo, ¿verdad? La próxima vez que nos hace la pregunta, le preguntamos, ¿usted quiere tener respuesta a ello o quiere saber si yo sé? Y cuando ya los confrontamos, ya como que se detienen un poco, ¿verdad? Y eso es lo que ellos estaban haciendo, estaban preguntando al Señor, pero no para saber, sino por tentarle. Estaban tratando de hacerle caer. Ahora, como experto en la ley, estaba impresionado de que Jesús le hubiera contestado correctamente, que le contestara la pregunta que muchos no habían podido contestar. En realidad, la pregunta que él estaba haciendo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo esencial? Esa es la pregunta que estaban tratando de hacerle. ¿Qué es lo esencial? ¿Cuáles son los principios básicos por los que debemos vivir nosotros? ¿Cuáles son los valores fundamentales que van a guiar nuestra vida? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que necesito realmente yo para vivir mi vida como religioso? Nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios que nos da dirección. Desgraciadamente, muchos en el día de hoy no están escudriñando la palabra. Hace muchos años estaba evangelizando y estaba hablando con un anciano, y cuando yo le hice la pregunta, porque se empezó a molestar, parece que pensaba que cuando toqué la puerta y le dije que quería hablarle de Dios, me invitó muy amablemente, pase, siéntese, y me sentó, nos sentamos, empezamos a platicar y de repente se dio cuenta que era evangélico, que no era de su misma fe, y empezó a molestarse, ¿verdad? Y cuando lo vi molesto le hice la pregunta, ¿está usted leyendo la Biblia? Y su respuesta fue, yo no necesito leer la Biblia, para eso tengo mi sacerdote que me dice lo que yo debo creer. Y qué triste es cuando dentro de la misma iglesia haya personas que no escudriñen la palabra de Dios porque esperan ir el domingo a escuchar el mensaje y que el pastor le diga lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces han venido personas a usted y le preguntan, tengo este problema, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? Hace poco estaba hablando con una hermana que ya creció, que ya maduró, ¿verdad? Y me decía ella, pastor, tengo este problema, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Y le decía, abra su Biblia. Y empezaba y le decía, mire lo que dice la Biblia aquí. Lea esto, mire. Y después orábamos, ¿verdad? Y después que ya terminábamos de orar, me decía, entonces, ¿qué hago, pastor? Dígame qué hago. Y yo le decía, bueno, siga escudriñando la palabra y póngase a orar y pregúntele a Dios y Dios le va a decir la respuesta, ¿verdad? Y ella me decía hace un poco de tiempo atrás, me decía, pastor, ¿se acuerda cuando yo le hacía esas preguntas? Y yo me quedaba enojada, pues yo quería que usted me dijera. Pero ahora dice, qué equivocada estaba. Tenemos la respuesta en la palabra, pero el pueblo no está escudriñando. El pueblo no está fortaleciéndose. Porque están tan enfocados amando al mundo y las cosas del mundo, en vez de la palabra de Dios, en vez de seguir la dirección que tenemos
que Dios nos está dando, que Dios quiere que nosotros sigamos. ¿Cuál es el sentido de la vida? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El Shema, escucha, Israel. Eso quiere decir escucha, ¿verdad? Escucha. ¿Qué es lo que hay que escuchar? Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Él es el único. Él es el único Dios. Y cuando pensamos en esto, yo me puse a meditar acerca de esto, ¿verdad? Es algo muy común que nosotros sepamos que Él es Dios. Pero en este énfasis del Señor Jesús, Él dice, no hay otro Dios. A Él es a quien tenemos que servir. A Él es a quien tenemos que buscar. Y en la sociedad que estamos viviendo, cuando hay una pregunta, pues una cuestión espiritual, en vez de ir a la palabra de Dios, abre su computadora y pregunta al doctor Google, al sabio Google, ¿cuál es la respuesta para eso? Y muchas veces usted se va a encontrar algunos jóvenes cuando usted está predicando, buscando Google, a ver qué estamos diciendo nosotros y si está de acuerdo don Google con lo que nosotros estamos compartiendo, aunque estamos abriendo la palabra de Dios. ¿Sí? Estamos viviendo en esa situación, pero la respuesta sigue siendo la misma. Escucha. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro. Entonces, si Él es el único Dios, ¿a quién debemos amar? Debemos amar a ese Dios y también, como vamos a ver, amar a Dios y también amar al prójimo. Como cristianos sabemos que hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Un Dios trino. Amén. Entonces, el mandamiento más importante es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es Marcos 12:13, ¿verdad? Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto es lo esencial, es lo que está diciendo. Desgraciadamente, muchos cristianos de hoy son cristianos de domingo, practican un cristianismo religioso. ¿Se ha dado cuenta? Tenemos una iglesia, muchos de nosotros venimos de la iglesia católica, de la iglesia tradicional, ¿cierto? Y salimos de esa religión. Y muchos ahora que han nacido en la iglesia son cristianos religiosos, nada más, de nombre. ¿Por qué? Crecieron, conocen el lenguaje, conocen los cantos, conocen algunos pasajes de la Biblia y con eso es suficiente. No es suficiente, no están buscando la verdad, no están buscando realmente comprometerse con Dios, porque lo que Dios quiere es muy fuerte, es muy pesado. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y si usted ama a Dios, entonces no puede estar amando otras cosas. No puede quitar a Dios del primer lugar. Y por eso, la palabra de Dios aquí nos dice que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro ser. Pero hay ciertas palabras ahí, en este pasaje de Marcos 12:30. Dice, ama al Señor tú, Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas. ¿Hay alguna cosa que quedó fuera? No, es todo, todas, tú, ¿verdad? Está hablando de todo nuestro ser. No queda nada fuera. La respuesta del Señor Jesucristo es enfática. Es algo que nosotros encontramos aquí. ¿Por qué el enfoque tú?
porque el amor hacia Dios es personal. El amor hacia Dios es personal. Y el Hijo de Dios debe convertirlo en su misión. Esa debe ser nuestra misión. Amar a Dios. Yo debo amar a Dios. Cuando somos legalistas, entonces le vamos a predicar a la iglesia, ustedes, ¿verdad? Y apuntamos con el dedo. Ustedes tienen que. Se nos olvida que hay otros dedos apuntando hacia acá. Y no es ustedes, todo empieza conmigo, soy yo. ¿Quién pecó? ¿Ustedes? Yo. ¿Quién pecó? Yo. Y Cristo Jesús me amó. Amén. Y esa es la parte que nosotros debemos tener presente. Y Cristo, el que me amó, me da un mandamiento. Me da a mí. Dígaselo a sí mismo. Me da a mí ese mandamiento de amarle a Él. Dios me pide que lo ame a Él. Entonces, pero ahora hay otra palabra que se encuentra ahí mismo, que es la palabra todo. Esa palabra es muy difícil, seguir esa directriz. Tal vez nos gustaría que Dios hubiese dicho, quiero que me ames con un poco de tu tiempo. No quiero todo, pero un poquito nada más, o la mayor parte del tiempo. Eso es suficiente. Muchos casos de divorcios vienen porque uno de los cónyuges tenía tanto amor que empezó a dárselo a alguien más, a compartirlo, ¿sí? Yo pregunto en ese aspecto, si usted como cónyuge, ¿verdad?, le gustaría que su cónyuge, que es tan amante, estuviera amando a alguien más por un lado. La respuesta es obvia. Sin embargo, cuando se trata de amar a Dios, entonces compartimentalizamos y decimos, si yo amo a Dios, y amo esto, y amo esto, y amo todo esto, ¿sí? Y muchas veces lo que yo estoy amando deja a Dios por último. Ese es mi énfasis, ya no es mi todo. Por eso el Señor Jesucristo dice con todo. Con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No queda nada fuera. No tiene límites. Entonces trae una potencialidad de crecimiento y madurez. ¿Usted ama a Dios con todo? Y la respuesta es no. No le amamos con todo. Casi con todo, medio todo, pero todavía la razón de esa pregunta o de esa dirección es para que haya crecimiento, todavía hay espacio para seguir creciendo. Amén. Todavía hay espacio para que continuemos adelante, para ser inspirados, porque nos falta ser más fieles a Dios. Nos falta continuar adelante creciendo para tener una comunión más íntima cada día con nuestro Dios y pedir dirección. Si nosotros no amamos a Dios, no vamos a amar al prójimo. Esa es la realidad. Y en la cruz el Señor Jesucristo cumplió verdaderamente el amor de Dios por usted y por mí. Porque Dios nos amó, Dios le amó. ¿De qué manera le amó Dios a usted? Dios le amó de la manera como Él pide que le amemos, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. ¿Cómo sabemos eso? Porque Cristo Jesús murió en la cruz. Amén. Entonces, hay un problema y es que usted no puede pedir a una persona, no le puede ordenar que le ame. Sí, están trabajando tan fuerte en las computadoras, en hacer humanoides, ¿verdad? Algo así, para que nos identifiquemos. Y
bueno, si usted tiene un computador, ¿verdad? Entonces sí le puede decir, quiero que me digas todo el día te amo. ¿Sí? Y bueno, pues eso sería todo. Estamos ordenándole que nos ame. Pero para poder decirle a una persona, a un ser humano que quiere que le ame a usted, tiene que haber algo más. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo citó Deuteronomio 6:4, dándole esa respuesta a este religioso, sabía que la única forma de cumplir ese mandamiento era que Él mismo fuese a la cruz. No solamente que Él les dijera, sino que Él hiciera, que Él tomara la acción. Y cuando Él fue a la cruz, estaba demostrando su amor por cada uno de nosotros. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto, hermanos, nos muestra, nos abre la mente, o nos debe abrirnos nuestra mente a entender que el hombre más malo, la mujer más mala, o más fea, o lo que sea, necesita a Cristo. Así como usted y yo lo necesitamos. ¿Sí? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso es el amor de Dios. Qué hermoso es el amor de Dios. Entonces, cuando usted ve con cuánto amor Dios le ha amado, causa una reacción o debe causar una reacción para que nosotros amemos de igual manera a otras personas. Debe motivarnos a comenzar a amar, a avanzar, a crecer y a amarlo más cada día. Pero tenemos nosotros que tener esa convicción. Tenemos que llegar a ese momento, a ese punto de entender, Señor, yo debo amarte más. Enséñame a amarte más. Primera de Juan 4, 19 al 21 nos dice lo siguiente. Juan 4, 21, primera de Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando la palabra de Dios nos cita esto, si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No es otra razón por la cual el Señor nos dice que le amemos a Él, pero también que amemos al prójimo. Nos cuesta amar a Dios. Y muchas veces no amamos al prójimo porque no lo estamos amando a Él. ¿Cierto? El segundo mandamiento más importante entonces es amar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 31, Marcos 12, 31. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Entonces ya nos da la dirección, ¿verdad? Amar a Dios. No solamente decir amo a Dios, pero ahora amo a mi hermano porque amo a Dios. La palabra de Dios en Levíticos 19, 18 nos dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Y el ser humano tiene un problema muy grave y es vengativo. ¿Sí? Si alguien me la hace, me la paga. Pero la respuesta del cristiano debe ser diferente, ¿verdad?
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que me hizo. ¿Sabe qué diría el papá? Pero tú también hiciste. ¿Cierto? Romanos 13, 8 al 10 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La palabra de Dios nos va guiando, ¿verdad? Nos va llevando por el camino. Él ya preparó todas las cosas para usted, para que andemos en su camino. Entonces, la segunda respuesta de Jesús a la pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante? Es amar a Dios y amar al prójimo, las dos cosas. En la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, Jesús define quién es nuestro prójimo. Y sabe, nuestro prójimo es el que está más cerca de nosotros. No importa el color, no importa la apariencia, no importa de dónde sea. No importa que sea de El Salvador, o de Guatemala, o Nicaragua, o Puerto Rico, o México. No importa. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces ha escuchado usted? No, es que esos mexicanos, todos los mexicanos son malos. Y no es cierto. No todos. Estaba preguntándole a alguien, ¿de dónde es usted? Y le digo, soy de México. Los mexicanos me caen bien mal. Y yo dije, ¿por qué? Dijo, es que en el camino nos trataron, migración nos trató muy mal. Y dije, a nosotros también nos tratan mal. ¿De qué estás hablando? Sí, tenemos un problema. Somos vengativos. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos amar a ese prójimo. Debemos amarlo. Es una palabra, amar al prójimo es una palabra que es flexible, se extiende desde las personas más cercanas hasta las más lejanas. Entonces, amar al prójimo como a ti mismo. Pero ahora hay una segunda parte aquí y es, no podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros. Y muchas personas tienen dificultad en amarse a sí mismas. ¿Sabe? Hay veces que personas han hecho algo que no se pueden perdonar a sí mismas. Cristianos que no se han perdonado todavía traen eso contra sí mismos. Y están en una lucha continua. Y muchas veces, hermanos, viene por situaciones del pasado. Algunos padres les dijeron a sus hijos desde niños, no sirves para nada, tú nunca vas a lograr nada en tu vida, eres un tonto, eres un torpe, eres flojo, estás feo, nadie se va a casar contigo. Y lo repiten una y otra vez. Alguien en la familia le decía a uno, una tía le decía a uno de mis primos, ¿verdad? Eres un ignorante. Mira, no sirves para nada. Y mi primo era muy inteligente. Y estaba en la universidad, falló una clase. Y cuando le dio la noticia a su mamá, la mamá le dijo, es que no sirves para nada. Y entonces por primera vez él respondió, mamá, ¿qué esperabas de mí si yo no sirvo para nada? Qué terrible, ¿no le parece? Muchas personas vienen cargando eso, vinieron a Cristo, Cristo les perdonó sus pecados, pero continúan cargando con eso. No se aman a sí mismos, no pueden amarse. Tienen un concepto del amor muy equivocado. Entonces,
usted no se puede amarse a sí mismo porque no hay un amor sano. Usted no está bien. No puede centrarse en Cristo. Debería hacerlo, pero se está centrando en su pasado. Hay algo que le impide amarse a sí mismo. Entonces, si usted no se puede amar a sí mismo, si usted todavía trae, cargando, arrastrando cosas del pasado, usted no va a poder amar a su prójimo. Porque usted está luchando pensando, yo tengo que ser mejor. Y tengo que poner una cara de que soy mejor. Entonces, si yo soy el mejor, todos los demás son menos. Y cuando hay ese tipo de pensamiento, no puedo cumplir con el mandamiento de Dios, amar a mi prójimo. Por eso, cuando usted le va a hablar a alguien de Cristo, a veces usted puede ponerse a escoger y decir, a este sí, a ese no. ¿Sí? Yo creo que ese sí va a recibir. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando hemos salido a evangelizar y la persona recibe a Cristo, glorificamos a Dios. Amén. Pues se ha dado cuenta que muchas veces en el día de hoy usted le habla de Cristo a una persona y le dice que sí y le entrega un folleto, lo invita a que venga a la iglesia, le saca el número de teléfono porque no se lo quieren dar, pero luego no lo responde, ¿sí? O responde una vez y después ya no contesta, ¿verdad? Ya sabe quién es, ya lo tiene ahí bloqueado o algo. ¿Queremos hacerle un mal a esa persona? No. Pero hay tanto temor que la persona camina levantando paredes para que no le lastimen. Cuando Cristo Jesús le puede hacer libre. Es el único que le puede hacer libre. Amar a Dios liberta. Y cuando nosotros tratamos con esta situación, con esta lucha que tenemos interna, entonces Dios nos hace libres para poder amar como Él quiere que amemos. Medite en esto. Si usted está luchando con ello, vaya con el Señor. Abra su corazón y dígale al Señor, tengo esta lucha, tengo esta raíz de amargura desde niño o desde X tiempo. Sáname, Señor. Límpiame. Perdono a esa persona que me hirió tanto. Entrego la ofensa y al ofensor a ti. Yo le hago libre en el nombre de Jesucristo. Tú trata con ello. En Juan capítulo 13, 34, Jesús eleva más la dificultad en cuanto al amor y nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿De qué manera? Como yo los he amado. Entonces ahora va más allá. Ya no era suficiente, ¿verdad? No. Como yo te he amado, así también se amen los unos a los otros. El amor a sí mismo se convierte entonces en el estándar para amar a los demás. Es un estándar más elevado que nosotros tenemos que buscar. Amar a Dios como Él nos ha amado. Pero entonces, ¿cómo nos ama Jesús? Con todo. Con todo. Él nos amó con acciones. Él siempre estaba sanando. Él siempre estaba hablando, compartiendo. Y Él dijo en sus propias palabras en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿estamos viviendo realmente como Dios quiere que vivamos? ¿Estamos amando a Dios? ¿Estamos pasando tiempo en la palabra y en oración, en ese compañerismo con Dios íntimo? Y luego compartiendo con las personas ese amor. Más bienaventurado es dar que recibir. Jesucristo fue más allá de las palabras. Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros.
Y si alguien le hubiera preguntado, Señor Jesús, ¿tú me amas? Él habría hecho la seña que hizo, ¿verdad?, en la cruz. Abrir sus brazos y morir por nosotros. Eso fue el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Eso es lo que Él pagó. Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por los demás? Porque eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Debemos amar a los demás como a mí mismo. Amo a los demás como Jesús me ama. ¿Estoy amándoles de esa manera? La palabra de Dios nos insta a volver al amor bíblico. Amemos a Dios y amemos al prójimo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos a ti, Dios. Reconocemos que estamos faltos de amor por ti, que aún estamos muy lejos del amor que tú nos das, oh Dios, que tú requieres, que nos encontramos faltos de amor y misericordia también para con el prójimo. Necesitamos tu ayuda para amarnos a nosotros mismos de la manera correcta y para amarte a ti como tú nos has amado. Señor, bendice a tus hijos, bendice tu iglesia y ayúdanos a crecer, Señor, en esta área, en estas áreas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.